A pesar de que el mercado no para de caer, que Bitcoin ha caído un 70%, que el S&P 500 está hecho un desastre y cada vez la subida de tipo de interés, a pesar de que son más bajitas, siguen sucediéndose, todo esto nos indica de que todo va a seguir cayendo. A pesar de todo esto, hay dos fundamentales que podrían cambiar todo el panorama. Uno de ellos será el que hablemos hoy y el otro lo hablaremos el viernes. Uno de estos fundamentales sería tan poderoso, tan importante, que podríamos, y digo podríamos porque no sería 100% seguro, pero sí que ayudaría mucho a que la crisis inflacionista que estamos sufriendo a día de hoy empiece a menguar y con ello que la subida de tipo de interés empiece a reducir y por tanto que haya un auge en el mercado tradicional y por consiguiente en el precio de Bitcoin. Si quieres saber cuál es, quédate porque esto te interesa. Tenemos que entender qué es lo que estamos viviendo a día de hoy para poder así saber en qué momento todo lo malo terminará y empezará a salir el sol. ¿Por qué estamos sufriendo grandes subidas de tipo de interés que no veíamos desde hace 40 años? Porque tenemos una inflación desbocada, porque tenemos una inflación que ronda el 10%, lo cual significa que año tras año tu vida es un 10% más cara y tu calidad de vida disminuye un 10%. Significa que tu salario de 1.100 euros se convierte en un salario de 1.000 euros. Aunque tú ganes lo mismo, proporcionalmente, equitativamente, puedes comprar menos, pierdes un 10% de capacidad de compra. Entonces, los gobiernos tienen que luchar contra esto. Para que nos hagamos una idea, los bancos centrales ya estipularon, cuando se creó la Unión Económica Monetaria, que el objetivo de los bancos centrales es solo uno, que haya una estabilidad de precios. Para ello necesitamos que haya una inflación en torno al 2%, que es más o menos lo que se tenía claro en aquel momento, y que el gasto público tenía que ser X, lo cual eso nunca se hizo, lo obviamos y tenemos ya gastos públicos desbocados que no va a haber ni Dios que lo pague. Pero bueno, obviando ese pequeño detalle, lo importante es que la inflación tiene que estar a un 2% para que la economía pueda crecer de forma sostenible, orgánica y que no haya nadie muriéndose porque no puede comprar una mísera barra de pan. Bien, teniendo esto en cuenta, a día de hoy tenemos la inflación en torno a un 10% en Estados Unidos, Europa también andará más o menos por ahí, un poquito menos, pero bueno, estamos muy mal. Entonces los bancos centrales lo que hacen para que esa inflación empiece a disminuir, lo que hace es subir los tipos de interés. ¿Por qué? Porque si desgregamos la inflación no es un dato que viene del aire, la inflación es un dato que viene por muchos tipos de vías, que está muy influenciado por ejemplo, oferta, demanda y energía. Por eso tenemos el IPC y el IPC subyacente que elimina el precio de alimentos y el precio de la energía. Bien, a día de hoy en Europa prácticamente el 70% de la inflación que tenemos es por la crisis energética de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí que es verdad que esto hay que puntuar, hay que hacer un apéndice pero que muy relevante, y es que antes de la guerra de Rusia y Ucrania ya teníamos una crisis energética bastante elevada. Sí que es verdad que esta guerra lo aumentó de forma exponencial y seguramente si se diera en 2023, cosa que es imposible de saber, parecen, según dicen algunas fuentes, Estados Unidos está intentando negociar por el medio entre Rusia y Ucrania para que hagan las paces, cosa que sinceramente veo difícil, pero bueno, si al final se llevara a cabo en 2023, lo que haría es que la crisis energética que hemos venido sufriendo empiece a finalizar y con ello la inflación europea empieza a disminuir. Por eso el BCE, el Banco Central Europeo, no ha generado una subida de tipo de interés tan agresivas, aunque sí que debería haberlo hecho para no perder poder adquisitivo los ciudadanos europeos del euro respecto al dólar, pero bueno, no lo ha hecho, porque principalmente la crisis que tiene Estados Unidos, la inflación que tiene Estados Unidos, es por una crisis de demanda, es decir, allí el ciudadano tiene mucho más poder adquisitivo. Al tener mucho más poder adquisitivo, hay más dinero circulante. Esto genera una mayor subida de la inflación. Eso no pasa en Europa. En Europa, la subida de tipo de interés es más baja porque todo viene por la rama de la energía. Entonces, si al final pudiéramos ver como dicha crisis entre Rusia y Ucrania, esta guerra terminara, el factor más primordial, el factor más importante, que es la energía, empezaría a no existir y con ello el BCE podría bajar tipo de interés y seguramente esto de forma indirecta haga que Estados Unidos, la economía, también empiece a mejorarse. Por tanto, si al final del 2023 viéramos cómo podemos ver un fin de guerra en Europa, esto ayudaría mucho al mercado. Sí que es verdad que sería un factor
que ayudaría, pero que sinceramente no creo que fuera tan relevante como para que la crisis que estamos viviendo termine del todo. Sí que sería el golpe, la caída menos contundente, pero la caída seguiría existiendo porque la otra rama, el otro problema que estamos sufriendo, que es el que os develaré el viernes, seguirá estando presente.